Aquí está el texto reescrito. Financiaba su vida de ensueño con $800 semanales. Pero en su cumpleaños, se rió y soltó, solo vienes por la comida gratis, ¿verdad? No me quedé a probar el pastel. 36 horas después, 14 mensajes de voz, 3 mensajes de texto, un golpe nervioso en mi puerta. No esperaba un gracias. No esperaba flores. Pero definitivamente no esperaba, solo vienes por la comida gratis, ¿verdad? Ava lo dijo, lo suficientemente alto para que todo el mundo en la azotea la escuchara, con su copa de champán brillante atrapando la luz como si estuviera recibiendo un premio a la persona más mezquina del mundo. La risa explotó a su alrededor. No la risa educada. La cruel. La que te eriza la piel. Yo simplemente me quedé allí, sosteniendo el regalo de $200 que había envuelto una hora antes, preguntándome si alguien más en la mesa se daba cuenta de que yo era la que pagaba todo esto. Mi prima, Ava, mi prima consentida, perfecta para Instagram, aspirante a influencer, me miró directamente a los ojos con esa sonrisa burlona que conocía demasiado bien. Y en ese momento, no solo se estaba riendo de mí, me estaba borrando. Esperé a que alguien, cualquiera, interviniera. Tal vez su novio. Tal vez nuestra tía Karen. Pero nadie lo hizo. Nunca nadie lo hace. En cambio, Ava siguió sonriendo, como si todo fuera una broma, como si no hubiera pasado 11 meses enviándole $800 a la semana porque no podía administrar sus finanzas después de dejar su trabajo para convertirse en una creadora de contenido de bienestar. Yo cubría su alquiler, sus servicios públicos, la comida, cuando se olvidaba, sus bolígrafos, las facturas veterinarias de emergencia del perro que no podía permitirse, los días de spa, el facial que se hizo 2 días antes de esta misma fiesta. Financié toda esta fiesta, su tema del Gran Gatsby, con el arco de globos, el DJ en la azotea, la instalación floral con su nombre en lámina de oro, incluso los cupcakes que no dejaba que nadie comiera hasta que hubiera publicado un boomerang. Y ahora yo era el blanco de la broma. Solo la prima barata con pantalones de marca blanca con una modesta tarjeta de regalo y un sobre reciclado. No digna de Instagram. No rica. No relevante. Solo un cajero automático ambulante en el fondo. Me quedé helada, con un cupcake en la mano, su risa todavía resonando en mi oído. Entonces lo coloqué, calmada, precisa, como si estuviera depositando el pago final en una transacción que nunca acepté. No hice una escena. No lancé una bebida. No me despedí. Me alejé. Sentí la humillación quemándome la piel, pero me negué a darle la satisfacción de verme afectada. En ese momento, decidí que era la última vez que permitiría que Ava me usara como un simple recurso, una fuente inagotable de dinero para alimentar sus fantasías de grandeza en las redes sociales. Me merecía algo mejor. Nadie me detuvo. Ni siquiera Ava, quien una vez me dejó 6 mensajes de voz seguidos, sollozando, porque no podía respirar de la ansiedad por una factura de teléfono de $1.193 con 47 céntimos. La pagué esa misma noche. Eso fue hace un mes. No, ella se reía en mi cara como si yo fuera una tonta patética que no se daba cuenta de que me habían usado. No me quedé al pastel, y no contesté mi teléfono al día siguiente, ni al otro. Pero a la hora 36, tenía 14 mensajes de voz, 3 mensajes de texto y, justo antes de la medianoche, un golpe en la puerta de mi apartamento. Suave, vacilante, como si la persona al otro lado no estuviera segura de si siquiera abriría. Tenían razón en tener miedo, porque esta vez, no me quedaba nada para dar, y tenía más que decir que nunca. Comenzó con un pago temporal. 11 meses después, estaba financiando su estilo de vida como si le debiera algo. Ella nunca dijo gracias, pero siempre recordaba enviar una solicitud de Venmo. Comenzó con una llamada telefónica. Oye, sé que esto es incómodo, pero realmente necesito ayuda con el alquiler este mes, había dicho Ava, con la voz temblando lo suficiente como para sonar genuina, solo hasta que consiga algunos acuerdos de marca más. Te juro que te lo devolveré la semana que viene. Eso fue hace 47 semanas. Spoiler, ella nunca me pagó. Ni una sola vez. Ni siquiera $5 por un café. Pero en ese momento, dije que sí. ¿Por qué? ¿Porque era simplemente ingenua? Tal vez.
¿Porque somos familia? Eso es lo que me dije a mí misma. Pero en realidad, fue culpa. La culpa es algo peligroso, especialmente cuando has pasado toda tu vida escuchando que eres la afortunada, la que salió adelante, la que tiene un trabajo de verdad, la que debería ayudar más. Al principio, era solo el alquiler. Luego fueron los comestibles. Luego un trabajo dental sorpresa. Luego su perro necesitó cirugía. Luego perdió su teléfono y no pudo hacer su contenido, lo que significaba que perdería seguidores. Lo que significaba que tendría que empezar de cero. Nadie intervino. Ni siquiera Ava, aquella que una vez me bombardeó con 6 mensajes de voz consecutivos, ahogándose en sollozos por la angustia que le provocaba una factura telefónica de $1.193 con 47 céntimos. La pagué yo misma, esa misma noche. Eso fue hace apenas un mes. Pero en lugar de gratitud, solo encontré su risa burlona, como si yo fuera una ilusa que no se daba cuenta de que me estaba utilizando. Me fui sin probar el pastel, y al día siguiente, y al otro, ignoré el teléfono. Pero a las 36 horas, ya tenía 14 mensajes de voz, 3 de texto, y luego, justo antes de la medianoche, un suave, casi imperceptible golpe en la puerta. Vacilante, como si quien estuviera al otro lado no estuviera seguro de si siquiera me dignaría a abrir. Y en realidad, tenían motivos para dudar, porque esta vez, yo no tenía nada más que ofrecer, y un torrente de reproches acumulados. Todo empezó con una ayuda puntual. 11 meses después, me encontraba financiando su estilo de vida como si fuera una obligación impuesta. Nunca un gracias, pero siempre una solicitud de Venmo puntual. Recuerdo aquella primera llamada. Oye, sé que es embarazoso, pero necesito tu ayuda con el alquiler este mes, suplicó Ava, modulando la voz para sonar genuinamente angustiada, solo hasta que consiga cerrar unos acuerdos con marcas. Te juro que te lo devolveré la semana que viene. Eso fue hace ya 47 semanas. Asterisco spoiler alert asterisco, nunca me devolvió ni un céntimo. Ni siquiera $5 para un café. Y, sin embargo, accedí. ¿Por qué? ¿Por pura ingenuidad? Tal vez. Porque nos une la sangre. Eso me repetía a mí misma. Pero la verdad es que todo se reducía a la culpa. La culpa es una trampa insidiosa, sobre todo cuando te han inculcado la idea de que eres la privilegiada, la que triunfó, la que tiene un trabajo de verdad, y por tanto, la que debería ayudar más. Al principio, solo era el alquiler. Luego la comida. Después, una emergencia dental inesperada. Luego, la operación de su perro. Y para colmo, perdió el teléfono y no podía crear contenido, lo que significaba perder seguidores y tener que empezar de cero. Era una espiral sin fin. Lloré. Yo pagaba. Cada semana, sin falta, $800, a veces más. Mi vida no era lujosa, ni mucho menos. Conducía un Civic destartalado, comía pasta 4 veces por semana, evitaba salir con amigas para no tener que explicar por qué no podía dividir la cuenta. Mientras tanto, Ava publicaba fotos en la playa de escapadas de fin de semana, mascarillas faciales que costaban más que mi factura de la luz y vídeos de estudios de yoga con clases sueltas de $30. Yo pagaba por su silencio, su bienestar, su imagen cuidadosamente construida. ¿Y lo peor? Actuaba como si fuera normal, como si yo simplemente estuviera haciendo mi parte. Siempre eres tan generosa, me decía cuando le enviaba dinero. No, gracias. No, te lo devolveré. Solo eso, como si me estuviera haciendo un cumplido por ser su cajero automático personal. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 6 semanas antes de la fiesta. Me llamó llorando, sollozando, diciendo que la iban a desahuciar porque su casero era irrazonable y le exigía el alquiler, de nuevo, como si fuera una especie de monstruo. Es solo temporal, sollozó, por favor, me ahogo. Así que le transferí $2.400 de golpe. Al día siguiente, publicó una foto de un nuevo spa. El pie de foto decía, cuando te das cuenta de que el universo provee. Almohadillamente de abundancia. Me quedé mirando fijamente durante 1 minuto entero, releyéndolo una y otra vez. Yo era el universo ahora. Esa noche, empecé a registrar cada transacción, alquiler, comida, tratamientos de belleza,
viajes de emergencia en Uber, pagos a su peluquero, $89 a una panadería por cupcakes de cumpleaños sin gluten para un perro, sí, un perro. Al final del mes, el total superaba los $31.000. Podría haberme comprado un coche nuevo, haber pagado mis préstamos estudiantiles, haber viajado a algún sitio. Pero en vez de eso, le había construido a Ava todo un estilo de vida de influencer. Y aún así, me llamaba tacaña. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba, porque ya me lo había dicho antes. Empezó como una broma. Una vez, cuando llevé cerveza en lugar de vino a una barbacoa familiar, puso los ojos en blanco y dijo, «Guau, económica y aburrida». ¿Muy tú? Otra vez, cuando rechacé su sugerencia de ir a un viaje conjunto de cumpleaños a cabo, murmuró, «No seas tan agarrada». Lo ignoré. Siempre lo ignoré. Porque ella estaba pasando por mucho. Porque no lo decía en serio. Porque yo era la responsable, la tranquila, la que siempre recogía los pedazos. Pero algo cambió después de aquella publicación del spa. Me sentí explotada, como si mi amabilidad, mi compasión, se hubieran convertido en una vía libre para aprovecharse de mí sin ningún remordimiento. La herida no era tanto por el dinero perdido, sino por la traición, por la sensación de ser una herramienta, un recurso desechable en su camino hacia la abundancia, que, irónicamente, yo estaba financiando. Me pregunté cuánto más estaría dispuesta a dar y hasta dónde llegaría su descaro. Algo se rompió dentro de mí. La siguiente vez que me llamó para decirme que le habían cortado el wifi, me detuve. Dejé que el silencio se prolongara más de lo habitual. ¿Estás ahí?, preguntó, con la voz ya a la defensiva. Sí, estoy aquí, respondí lentamente, pero no estoy segura de por qué. Se quedó callada. Porque siempre me ayudas, dijo finalmente, dijiste que siempre estarías ahí para mí. Y ahí estaba. No gratitud. No humildad. Pretensión. No veía mi ayuda como un acto de bondad, sino como un derecho suyo. Como si yo le debiera un estilo de vida. Y entonces lo comprendí, esto ya no era apoyo. Esto era servidumbre. Esa semana, no le envié los $800. Al día siguiente, me desperté con 3 llamadas perdidas y, después, un mensaje de texto, «Oye, ¿pasó algo con la transferencia? Mi casero me está enviando mensajes de nuevo». No respondí. A la semana siguiente, me hizo otra solicitud por Venmo. Sin mensaje. Solo el número, $800. La rechacé. 2 horas más tarde, publicó una historia diciendo, «Qué curioso cómo algunas personas desaparecen en el momento en que de verdad las necesitas. Los de verdad se quedan». Me reí a carcajadas. Y luego llegó la invitación de cumpleaños. El evento en la azotea con temática de Gatsby. No quería ir, pero me sentí obligada a hacerlo porque me había llamado y me había dicho, «De verdad necesito que esto salga bien. Quiero que estés ahí». Lo digo en serio. Así que aparecí. Con un regalo. Con ropa limpia que planché yo misma. Con cada pizca de dignidad que me quedaba. Era como si necesitara, con mi sola presencia, avalar el éxito de su fiesta, validar su estilo de vida que, en parte, yo financiaba. Esa noche sentí que una parte de mí, la que aún sentía responsabilidad por ella, se desvanecía entre el brillo falso y las sonrisas forzadas. Aquí está el texto reescrito, recuerdo perfectamente el momento en que se burló de mí frente a todos, diciendo que solo estaba ahí por la comida gratis. Las risas resonaron a mi alrededor, pero nadie, absolutamente nadie, me defendió. Ni una sola persona se atrevió a preguntar, «Espera, ¿no es ella la que prácticamente pagó todo esto?». Ahora, irónicamente, era ella la que me llamaba, me enviaba mensajes, me suplicaba, porque su fuente de ingresos se había secado y no tenía a dónde acudir. Pero me negaba a responder. Ya no se trataba simplemente de dinero. Se trataba de la cantidad de mí misma que había sacrificado por la falsa promesa de aceptación, y de lo harta que estaba de ese trato. Cuando apareció en mi puerta llorando a mares, una pequeña parte de mí, quizás ingenuamente, pensó que finalmente había entendido. Pero, en cambio, redobló su apuesta, y fui yo la que, con mano firme, quemé el puente. El primer golpe en la puerta sonó justo antes de la medianoche.
Lo ignoré. Luego vino el segundo, más suave esta vez, como si quien estuviera al otro lado hubiera perdido el valor para seguir adelante. Sabía que era ella. Esperé. Entonces, un murmullo, por favor, solo necesito hablar. Ah. La misma voz que una vez me llamó en medio de la noche porque su Uber se había perdido y no quería pagar el recargo. La misma voz que me rogó que la ayudara con el alquiler. La misma voz que me llamó tacaña frente a 30 personas mientras sostenía una copa de champán que yo había pagado. Yo. Abrí la puerta. Y ahí estaba. Rímel corrido, una chaqueta de YSL abrochada sobre su vestido de fiesta. Los tacones en una mano como una reina del baile derrotada. Sus ojos estaban vidriosos, el maquillaje emborronado, pero seguía siendo Ava. La chica que sabía exactamente cómo parecer lo suficientemente rota para ser perdonada. No quise decir lo que dije, susurró. No dije nada. Simplemente me aparté. Entró lentamente, como una niña esperando ser reprendida. Estaba borracha, comenzó, fue una broma. No pensé. No la interrumpí, no empieces con eso. Ella parpadeó. ¿Solo? Te fuiste, y después, el silencio. Al principio, pensé que estabas enfadada, aunque me dolía, porque, sinceramente, sabías que no era mi intención que sonara así. Pero luego, la frialdad. No, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma, lo dijiste exactamente como querías que sonara. Intentaste hablar de nuevo, pero ya no estaba dispuesta a esperar a que encontraras la mentira perfecta. Las palabras brotaron, amargas, me llamaste tacaña, dije, y la humillación volvía a clavarse, delante de gente. Gente que ni siquiera conozco. Gente que comía de mi dinero con palillos de dientes de oro y se reía de mí mientras lo hacían. Yo no te pedí que pagaras por todo, respondiste, con la voz quebrada. Una risa, casi histérica, se escapó de mis labios. ¿No me lo pediste? Levanté una ceja, incrédula. Permíteme refrescarte la memoria. Saqué mi teléfono, abrí Venmo y te lo mostré. Pantalla tras pantalla. 500 euros. 300. 1200. Incluso 36 euros para sushi porque tu tarjeta estaba dando problemas. No me lo pediste. Me lo suplicaste. Lloraste. Me hiciste sentir culpable. Y cuando dejé de hacerlo, me humillaste. Cruzaste los brazos, adoptando una postura defensiva. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto tan grande? Tú ganas lo suficiente. ¿Qué son unos pocos miles? Esa fue la gota que colmó el vaso. Sentí algo romperse dentro de mi pecho con tanta fuerza que tuve que respirar hondo antes de poder contestar. ¿Sabes qué? Dije en voz baja, pero con una claridad que espero te haya calado hasta los huesos. Sí, gano lo suficiente. Lo gano. Y durante 11 meses, viví como un fantasma para que tú pudieras lucirte. Comí ramen para que tú pudieras publicar fotos de langosta. Dejé de ir a terapia porque no podía permitírmelo después de pagar tu alquiler. Me asfixié para que tú pudieras respirar en tu estúpido estudio de yoga con aroma a eucalipto. Las lágrimas volvieron a asomarse a tus ojos. ¿No lo sabía? No, respondí, cortante, no te importaba. Silencio. Un silencio denso, cargado de todo lo que nunca dijiste. Y entonces, su táctica de último recurso. Soy tu familia, dijo suavemente, dijiste que siempre ayudarías. Y ahí estaba de nuevo. La manipulación. Dije que asterisco ayudaría asterisco, asentí, no dije que desaparecería asterisco por asterisco ti. Bajó la mirada al suelo. Después, de repente, ¿así que qué? ¿Me estás dando la espalda? ¿Para siempre? ¿Después de todo? Todo, repetí. ¿Qué es exactamente, todo? ¿Te refieres a la parte en la que me exprimiste hasta la última gota y te reíste en mi cara? ¿O la parte en la que fingías que no existía a menos que hubiera una factura que pagar? Su rostro se endureció. Estás siendo dramática. Bien, dije, acercándome, entonces tal vez por fin iguale tu energía. Eso la golpeó. Retrocedió un paso. ¿Te crees mejor que yo ahora? No, dije fríamente,
creo que por fin veo quién eres. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Así que continué. Te plantaste frente a una multitud de personas e intentaste empequeñecerme. Humillaste a la única persona que ha estado en tu esquina desde el primer día. ¿Y ahora estás aquí, con lágrimas y culpa, pensando que cederé de nuevo? Tragó saliva con dificultad. Solo necesito un poco de ayuda. Solo para este mes. El alquiler está atrasado, y... No, dije. Una sola palabra. Felada. ¿Clare? Parecía aturdida, como si nadie se lo hubiera dicho nunca antes. Caminé hacia la puerta y la abrí. No soy responsable de ti, Ava. Ya no. Su labio tembló. Pero no tengo a nadie más. Me tenías, dije, y me sacaste a risotadas de tu vida. Se quedó parada allí por un segundo, herida, enojada, tal vez ambas cosas. Luego agarró su bolso y salió pisando fuerte, murmurando algo entre dientes. Siempre había sabido que este día llegaría, pero una parte de mí, supongo, ingenuamente esperaba que no. Cuando escuché su voz, suave y llena de súplica, supe que venía la manipulación. Soy tu familia, susurró, esa frase que tantas veces había usado para doblegar mi voluntad. Lo que realmente resonó en mí, sin embargo, fue la traición, el agotamiento de siempre ser la persona que daba y daba y daba. Ayudar era una cosa, pero desaparecer en el abismo de sus problemas era otra muy distinta. Su repentino ataque, me estás cortando para siempre, fue un golpe bajo, pero ya estaba preparada. Todo, respondí, mi voz cargada de años de resentimiento contenido. No se trataba de una sola instancia, era un patrón. El drenaje constante, la falta de reconocimiento hasta que necesitaba algo. Cuando me acusó de ser dramática, sentí que algo dentro de mí se rompía. Quizás ella tenía razón, tal vez lo era. Pero si lo era, iba a canalizar esa energía directamente hacia ella. Su pregunta, ¿te crees mejor que yo ahora?, me dolió. Nunca se trató de superioridad, sino de autopreservación. Creo que por fin veo quién eres, respondí, mi voz fría y calculada. Era la verdad. La había visto en su peor momento, la había apoyado, y a cambio, ella intentó socavar mi confianza frente a los demás. Recordé vívidamente el día en que intentó hacerme sentir insignificante, cuando supe que nuestra relación debía cambiar. ¿Estás aquí pensando que cederé de nuevo?, pregunté, el dolor aún fresco en mi memoria. La idea de que todavía me veía como alguien a quien podía manipular me enfureció. Su súplica final, necesito ayuda, solo para este mes, fue el colmo. No, dije, una palabra que sentí vibrar en mi interior. Nunca la había escuchado de mi boca, no dirigida a ella. La vi tambalearse ante esa simple negación. Le abrí la puerta, mi corazón pesado pero mi resolución firme. Ya no soy tu responsabilidad. Su declaración de no tengo a nadie más resonó hueca. No era cierto. Tenía gente, pero me había alejado. Me tenías, dije suavemente, y me sacaste a risotadas de tu vida. Ese fue el clavo final en el ataúd de nuestra relación. La vi salir, una mezcla de rabia y dolor escrita en su rostro. La observé marcharse, preguntándome si alguna vez entendería el daño que me había causado, o si simplemente me consideraría otra persona que la había abandonado. Finalmente, sentí una sensación de paz incipiente. Había roto el ciclo. Había elegido protegerme a mí misma. Cerré la puerta tras ella. Le eché la llave. Y luego apagué el teléfono. De verdad, esta vez sí. Se acabaron las transferencias. Se acabaron las peticiones. Se acabó fingir que ser utilizada es lo mismo que ser amada. Pensé que cortar la comunicación me haría sentir culpable. Pero, en cambio, me sentí libre. Lo único más sorprendente que su silencio fue lo rápido que volvió arrastrándose. El silencio, al principio, fue extraño. Ningún aviso de Venmo. Ningún mensaje de voz dramático a las 2 de la mañana. Ningún mensaje de texto con emojis llorando y la frase «solo una vez más» adjunta. Por primera vez en casi un año, mi teléfono estaba en silencio. Y, sinceramente, pensé que me sentiría culpable. Pensé que me quedaría despierta por la noche preguntándome si estaría bien, si habría pagado el alquiler,
Si habrían alimentado a su perro, si publicaría alguna historia críptica que me haría dudar de todo. Pero no sentí culpa. Sentí alivio. Un alivio agudo, eléctrico, abrumador. Era como si alguien me hubiera quitado unos ladrillos del pecho que ni siquiera sabía que estaban ahí. Limpié mi apartamento. Pagué mis propias facturas, y me sobró dinero. Compré comida para mi asterisco y no tuve que restar los $800 de ABA de mi presupuesto semanal. Incluso reservé una sesión de terapia que había estado posponiendo durante 6 meses. Y aún así, ni una palabra. Ni de ella. Ni de su madre. Ni de nadie de ese círculo tóxico, siempre sonriente y siempre exigente que había construido a su alrededor como un foso. Cerré la puerta detrás de ella con un clic que retumbó en el pasillo. Aseguré el cerrojo, un acto definitivo, y luego, con una resolución que no había sentido en meses, apagué mi teléfono. Esta vez iba en serio. Nada de medias tintas, nada de solo por esta vez. Se acabaron las transferencias bancarias que vaciaban mi cuenta. Se terminaron las súplicas disfrazadas de necesidades urgentes. Se acabó la dolorosa y constante farsa de pretender que ser explotada era una forma de amor. En el fondo, esperaba que cortar todo vínculo me hiciera sentir culpable, que me carcomiera el remordimiento. Pero en su lugar, surgió una sensación inesperada, libertad. Un alivio palpable. Lo que me impactó más que su repentino silencio fue la velocidad con la que regresó, casi arrastrándose de desesperación. Al principio, la ausencia de notificaciones y llamadas fue extraña, incluso inquietante. Ningún *pin* de Venmo interrumpiendo mi día. Ningún mensaje de voz dramático, a las 2 de la madrugada, inundando mi buzón de voz con lamentaciones. Ningún texto cargado de emojis llorando, implorando solo una vez más, con la promesa vacía de que sería diferente. Por primera vez en casi un año, mi teléfono permaneció en un silencio sepulcral. Y, sinceramente, había previsto una ola de culpa. Pensé que me desvelaría por las noches, torturándome con preguntas sobre su bienestar, si estaría bien, si habría conseguido pagar el alquiler, si habría alimentado a su perro, si publicaría alguna historia críptica en redes sociales diseñada para hacerme dudar de mi decisión. Pero no sentí culpa. Sentí alivio. Un alivio agudo, eléctrico, abrumador, como una descarga que recorrió cada célula de mi cuerpo. Era como si alguien me hubiera quitado ladrillos pesados del pecho, ladrillos que ni siquiera era consciente de que estaban allí, sofocándome. De repente, tuve energía para ocuparme de mí misma. Limpié mi apartamento de arriba a abajo, deshaciéndome de todo lo que me recordaba a ella. Pagué mis propias facturas, y para mi sorpresa, me quedó dinero. Compré comida en el supermercado solo para mi asterisco, sin tener que calcular cuánto le debía a ABA, ni restar esos $800 de mi presupuesto semanal. Incluso reuní el valor para reservar esa sesión de terapia que había estado posponiendo durante 6 meses, convencida de que no podía permitírmela. Y aún así, ni una palabra. Ni de ella directamente. Ni de su madre, siempre tan solícita. Ni de nadie de ese círculo tóxico que la rodeaba, un grupo de personas siempre sonrientes pero implacablemente exigentes, un foso de dependencia y manipulación que la aislaba del mundo real. Hasta el día 8. Ahí fue cuando todo empezó. Al principio, fue sutil. Una cita de Instagram que volvió a publicar: dejar de hablar a la gente no te hace fuerte, te hace cruel. Luego, una historia suya llorando, encuadrada justo para mostrar el rímel corrido y una manta suave. El pie de foto: algunas personas solo te quieren cuando les eres útil. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que me iba a quedar ciega. Después, llegó el mensaje: Ava, no voy a rogar, pero me duele. Y pensaba que éramos algo mejor que esto. No respondí. Al día siguiente, otro: Ava, solo déjame explicarte, por favor. Necesito que esto tenga sentido. Puedo ir a verte. Solo habla conmigo. Seguí sin responder. Y entonces, por supuesto, la escalada. Ese sábado, me encontré con su madre, mi tía, en la fila del supermercado. Ah, estás viva, dijo con una sonrisa helada, lo suficientemente alto para que la gente la oyera. Ava dice que has estado distante. No respondí.
Simplemente asentí con la cabeza educadamente, pagué mis compras y me fui. Para el domingo, el tono de Ava había cambiado por completo. Ava, mira, sé que lo arruiné. Pero no quería hacerte daño. Yo solo, me entró el pánico. Todo el mundo estaba mirando e intenté ser graciosa. Era una broma. Me importas. Siempre me has importado. Por favor, no me odies. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero. Y entonces hice algo que no había hecho desde que todo esto comenzó, dejé el teléfono y salí. Di un paseo, me tomé un café, me senté en el parque con un libro y no sentí el peso aplastante del pánico de otra persona sobre mis hombros. Ya no era una solucionadora. Ya no más. Pero Ava no se detuvo. Siguió enviándome mensajes una y otra vez. Hasta el 8º día. Recuerdo la fecha perfectamente, porque ahí es cuando mi paz comenzó a desmoronarse. Al principio, era casi imperceptible, como un mosquito zumbando cerca de tu oído. Un repost en Instagram, una frase cuidadosamente elegida para apelar a la culpa. Alejarse de la gente no te hace fuerte, te hace despiadado. Lo vi y pensé, oh, aquí vamos otra vez. Luego vino la historia, un primer plano dramático de ella con el rostro cubierto de lágrimas, el rímel negro formando surcos en sus mejillas, abrazando una manta de cashmere que claramente valía más que mi alquiler. El pie de foto, una puñalada directa, algunas personas solo te aman cuando les eres útil. Rodé los ojos con tal violencia que juraría que había visto estrellas fugaces. El colmo fue cuando empezó a mensajearme directamente. El primer mensaje fue un intento de manipulación descarada. Ava, no voy a rogar, pero estoy sufriendo mucho. Pensé que nuestra amistad significaba más. No respondí, no podía darle esa satisfacción. Al día siguiente, otro mensaje, aún más desesperado. Ava, necesito que me escuches, por favor. Solo quiero explicarte. Podríamos hablar, te juro que entenderías. Por favor. Seguí en silencio. Y entonces, como inevitablemente ocurre, el asunto se hizo público. Ese sábado, me encontré a su madre, mi tía Marta, en la cola del supermercado. Su mirada era como dagas. Ah, mira, la desaparecida apareció, dijo con una sonrisa falsa, lo suficientemente fuerte para que varias personas a nuestro alrededor nos miraran. Ava está preocupada, dice que te has alejado mucho de ella. No me rebajé a responder. La saludé fríamente, pagué mis compras y escapé de allí lo más rápido que pude. El domingo, su estrategia cambió. Ahora intentaba apelar a mi compasión. Ava, escucha, sé que metí la pata hasta el fondo, pero te juro que no fue mi intención hacerte daño. Me entró el pánico, ¿entiendes? Todo el mundo estaba mirando y traté de aliviar la situación, fue solo una broma. De verdad me importas, siempre has sido así. Por favor, no me odies. Me quedé petrificada frente a la pantalla, sintiendo un remolino de emociones contradictorias, enojo, frustración, cansancio. Pero esta vez hice algo diferente. Dejé el teléfono en la mesa y salí a la calle. Necesitaba respirar aire fresco, sentir el sol en mi cara. Me compré un café, me senté en un banco del parque y abrí un libro. Por primera vez en días, me sentí ligera, liberada del peso opresivo de la toxicidad. Ya no era la solucionadora de problemas de nadie, ni la consejera emocional a la que recurrían cuando las cosas se ponían feas. Había decidido priorizar mi propia salud mental. Pero ella seguía insistiendo. Mi teléfono vibraba constantemente, cada nuevo mensaje un recordatorio de que la tormenta no había pasado del todo. Recuerdo la llamada. Dejó un mensaje de voz que comenzó con una calma fingida, pero que pronto se desmoronó en sollozos. Ya no se trataba del alquiler o de la fiesta. Sentí que se trataba de algo más profundo, algo que resonaba en mí como una lucha por el control. Podía percibirlo escurriéndose entre sus dedos, y eso la hacía caer en picada. Al día siguiente, por la noche, intentó un último truco. Se apareció de nuevo en mi puerta. Pero esta vez, no estaba sola. Detrás de ella estaba su novio, Brandon, Braxton o como se llamara, el mismo que se había reído de su chiste, el que me había visto alejarme de esa azotea como si no fuera nadie. Ahora, allí estaba él,
parado en mi puerta con las manos en los bolsillos, la mirada baja. Solo queremos hablar, dijo Ava en voz baja. No abrí la puerta por completo. Ya lo hiciste, le respondí, en tu azotea. Frente a 30 personas. No lo dije en serio. Si lo dijiste, afirmé, sintiendo una firmeza que me sorprendió, pero yo también dije lo que sentía. Ya terminé. Braxton finalmente levantó la vista. Mira, ella ha estado mal. No ha dormido. No está bien. Incliné la cabeza. ¿Lloró tanto cuando me llamó tacaña frente a asterisco ti asterisco? Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. No me detuve. Ustedes dos se tienen el uno al otro. Ella puede resolverlo. ¿O no? Pero yo ya no voy a ser la villana en una historia en la que fui la única que se desangró para mantener a alguien caliente. Y entonces cerré la puerta. No la azoté. No grité. Simplemente la cerré. Porque así es como suenan los límites. Ese sonido, el clic suave pero definitivo de la cerradura, era mi propia voz finalmente afirmándose. Esa noche, después de la fiesta, agarré el regalo que había llevado, ese que dejé sobre la mesa y que ni siquiera se molestó en abrir, y lo tiré a la basura. Fue como deshacerme del recibo de una estafa en la que nunca consentí. ¿Y saben qué? No sentí culpa alguna. Sentí alivio, una especie de limpieza interna. Como último acto, publiqué mi historia en Internet. No buscaba compasión, solo necesitaba exhalar, liberar esa carga. Pero no estaba preparada para la respuesta que recibiría. Una semana después de cerrar la puerta a Ava para siempre, hice algo que jamás me había imaginado haciendo. Lo publiqué todo en Reddit. Bajo un nombre falso, por supuesto, desde una cuenta desechable. El título era simple: le pagué a mi prima $800 a la semana durante 11 meses. Me llamó tacaña en su fiesta de cumpleaños. Me fui sin decir una palabra. Sin hashtags, sin adornos, solo la verdad. La publicación se viralizó en cuestión de horas. Decenas de miles de votos positivos. Miles de comentarios. La gente diseccionando cada frase como si yo fuera un personaje de un drama retorcido. No lo esperaba. Ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Tal vez solo necesitaba decirlo en voz alta, ver si yo estaba loca. O si ella realmente lo estaba. Y Reddit. Reddit no se contuvo. Algunos de los comentarios principales eran despiadados. Ella no es tu prima, es una sanguijuela. Te ha estado drenando emocionalmente durante meses. Hiciste lo correcto al alejarte de ella. Yo le habría tirado el cupcake a la cara. Fue una catarsis extraña, una confirmación de que mis sentimientos eran válidos, aunque la forma en que lo busqué fuera poco ortodoxa. Al final, me sentí un poco más ligera, un poco más libre. De Patience Youat, ST Level 1800 SL. That initial comment felt like a gut punch. Imean, someone even said, I could my own brother of for all that insult. And honestly, a part of me wanted to lash out, defend myself, justify everything. But then came the questions. The real ones, the ones that bypass my automatic defense mechanisms and burrowed their way into my thoughts. Why did you keep helping her for so long? What was in it for you? Were you in love with her or something? This sounds more than cousin level generosity. Serious question, are you sure you weren't trying to buy her love? And then, the one that really stuck. What made you think you deserved to be treated like that in the first place? That last one, it landed differently. It wasn't just about Ava's behavior, it was about my own role in the dynamic. Because they were right. It wasn't just generosity fueling my actions. I was chasing something I desperately craved, something that had always been out of reach throughout my childhood, a sense of belonging, of mattering. Ava had always shone so brightly, the family's darling. I was just the cousin. The reliable one. The practical one who remembered the spare batteries and always had an extra pen. Helping her, constantly stepping in, created this illusion that I was vital, that my presence mattered.
And when you spend your life feeling unseen, that feeling of being needed can be easily mistaken for love. But it wasn't love, not really. It was dependency, at which power dynamic where my efforts were expected, taken for granted. It was exploitation masked by the illusion of our connection. Once I recognized that ugly truth, I couldn't ignore it any longer. So, I posted an update. I knew I needed to address the comments. I read your comments, good, bad, unhead, and there's the truth. I helped her because I desperately wanted to believe that someone could genuinely need me that much and still. Value me, respect me. But love isn't a demand for silence. Love don't involve public humiliation. Love don't treat your generosity as a debt to be paid. So no, I wasn't in love with her. I simply wanted to matter, to feel like my existence made a difference. And now, for what felt like the first time, I mattered to myself. That comment resonated. It hit 40,000 votes within a single day. People started quoting it, sharing it, sending me messages filled with their own experiences. Someone even wrote, "This made me cry in the break room." I completely understand. Acabo de cancelar una transferencia automática de Venmo a mi hermana. Recuerdo un mensaje que recibí una vez, gracias, tío. Me ayudaste a irme de la casa de mi madre. Por supuesto, no todo el mundo entendió mi decisión. Alguien incluso comentó, sigues resentida. Esto grita, energía de protagonista. Quizás eso venga de alguien a quien nunca le han dicho no. Pero si ser la protagonista de mi propia vida me hace amargada, que así sea. Fui una extra en el drama de todos los demás durante demasiado tiempo. Ahora, ya no envío dinero por culpa. No contesto llamadas a medianoche con historias tristes. Ya no vivo con el teléfono vibrando como una máquina tragaperras cada vez que alguien necesita una pequeña ayuda. Salgo a caminar. Cocino para mí misma. Duermo. El otro día, Ava me escribió de nuevo, Ava, echo de menos como éramos antes. Antes de todo esto, lo que sea que sea. No respondí. Porque lo que sea esto es la primera vez en mi vida que tengo paz. ¿La perdono? No lo sé. Algunos días creo que sí. Otros, recuerdo la expresión en su rostro cuando me llamó tacaña después de que la hubiera sostenido como un andamio. Durante casi un año, y me doy cuenta de que no solo tomó mi dinero, sino que intentó quitarme mi dignidad. Y eso es lo último que le prestaré a alguien, jamás. Así que ahora estoy aquí, escribiendo esto, viendo a extraños leer mi vida como una novela. Algunos aplauden. Algunos se estremecen. Algunos no me creen. Y algunos se ven reflejados en ella. Y quizás por eso lo publiqué en primer lugar. Porque si alguien más por ahí está siendo utilizado, sonriendo silenciosamente mientras se ahoga, preguntándose si ellos son los locos por finalmente decir que no. Quizás esto les ayude a respirar. O quizás no. No pretendo tener las respuestas. Pero esto es lo que sí me pregunto, si alguien solo te ama cuando eres útil, ¿alguna vez te amó de verdad? Creo que la pregunta correcta es, ¿me querían a mí o lo que podía hacer por ellos? Y la triste verdad es que se aprovechan de la gente buena. La gente que daría todo por ver a los demás felices. Pero estoy feliz de salir de ese ciclo.